Buenas tardes. Algunos me han preguntado cómo hacer para obtener en MATLAB, en el workspace de MATLAB, datos que hayan sido simulados desde Simulink. Y esto lo voy a explicar a continuación con un ejemplo sencillo para que conozcan el procedimiento. La meta es que desde Simulink nosotros tengamos un modelo matemático, entrada-salida de algún sistema físico que estamos simulando, no importa, y cómo hacer para que los datos del entorno de Simulink de la simulación se vean reflejados acá en el workspace, que los tengas como variables. Así como tú tienes aquí la variable a igual a 1, que tengas los datos desde el entorno de Simulink. Bueno, hay una función que hace eso, o un bloque, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero voy a generar en Simulink alguna simulación simple, ¿sí? Alguna simulación muy sencilla, no importa. Por ejemplo, vamos a agarrar dos integradores, que eso está en bloques comúnmente utilizados. Vamos a necesitar alguna ganancia y un integrador. Dos integradores. Vamos a usar dos integradores, ¿sí? Que es una doble derivada, ¿sale? Entonces tengo yo la doble derivada, aquí la voy a tener. La doble derivada. Y realmente este no es un sistema en lo particular. No es un sistema, digamos, no es un sistema que me interese que tenga precisión, ¿sí? Yo lo que quiero nada más es simular algún proceso. Un punto de suma, un sistema de control convencional. Aquí está un punto de suma, donde estoy retroalimentando la salida, la estoy regresando. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tengo la doble derivada. X dot, ¿no? La doble derivada. ¿Sí? Aquí, vamos a ver. X punto. Aquí yo tengo la doble derivada. No sé por qué me está haciendo esto. Nada más quiero una anotación. X doble derivada. Eso es todo. No necesito nada más. X dot. Es un nombre nada más. X dot. Ok. Bueno, esto sería aquí. Aquí tendría X. Y aquí tendría la doble derivada. X dot. ¿Sí? La doble derivada se integra, la primera derivada se integra y tendría la salida X aquí. ¿Sale? Aquí tendría la salida X. Bueno. Y la estoy retroalimentando a algún valor, no sé, vamos a ponerle un 2. 2 veces el estado, lo vamos a hacer una retroalimentación negativa. Este incluso puede ser un sistema que parece más a resorte. Y le vamos a dar un input. Aquí en sources, una entrada senoidal para que sea interesante el comportamiento. Aquí por aquí tenemos la senoidal. Ok, aquí está la entrada senoidal. Una senoidal de amplitud 2, por ejemplo, sin vallas, con una frecuencia de 1 radian sobre segundo. Ok, nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un sistema que queremos sacar al workspace. Bueno, yo de entrada, aquí, por ejemplo, lo que sí puedo hacer es ponerle algunos osciloscopios, algunos scopes, por ejemplo, para ver el input. Aquí yo estoy viendo el input. Y para ver el output.
¿Sale? Aquí voy a ver el output. Bien. Ok, bueno. Yo esto lo simulo y en el simulador, el comportamiento que sea, pues aquí me va a aparecer la entrada senoidal que estoy ingresando a la entrada, aquí la veo, y la salida, ¿no? Que sería la doble derivada retroalimentada. ¿Sale? Por 10 segundos, un espacio de 10 segundos. Bueno, ok. Bien, entonces este sistema yo lo quiero sacar acá, a MATLAB. Entonces lo que voy a hacer, déjame limpiar. De hecho aquí ya me apareció algo, ¿eh? A ver. Aquí ya me está apareciendo la salida que me dice que es 1 por 1 de Simulink. Una salida. Ok. Bueno, seguramente la versión que yo tengo de MATLAB ya me facilita hacer eso, tener una salida aquí. Seguramente ya me facilita esto, donde yo tengo los datos, pero a lo mejor a ustedes no les va a aparecer esto, no estoy seguro por las versiones que tengan de MATLAB. Entonces lo que voy a hacer, si no les aparece, porque por eso me lo están preguntando, es que voy a buscar un bloque que se llama ToWorkspace, que hace precisamente, que saca la simulación. Aquí está, ToWorkspace. Este bloque es el que se va a utilizar. Este bloque lo voy a insertar aquí. Y la función de ese bloque es sacar la simulación hacia allá, hacia el MATLAB. Le voy a dar el nombre salida. Out.salida. Y ese bloque, les digo que a veces hay las versiones más recientes te lo dan por default. A veces nunca tenemos la versión más reciente generalmente. Entonces esto lo vamos a sacar aquí y esto le estamos diciendo que en este bloque la simulación en este punto que está apareciendo en el scope 1 la queremos poner como una variable aquí. ¿Sí? Y nos va a decir cómo quieres que la salve, como una serie de tiempo, como una estructura con tiempo, como una estructura o una regla. Vamos a ver estructura con tiempo, que creo que esta es la que nos conviene más. Le decimos estructura con tiempo, no movemos absolutamente nada más. Le damos salir, simulamos, y aquí me debe de aparecer la variable, a ver, ok, out salida, debería de estar aquí out salida. ToWorkspace, a ver, clear. Ok, bueno, debería de aparecer aquí out salida. A ustedes les va a aparecer, estoy seguro. Yo mi versión de MATLAB ya me la entrega por la versión que tengo instalada. Ustedes van a tener out salida, ¿ok? Entonces no pasa nada. Lo que van a hacer es que a la variable que aquí ya tengan, con el nombre que le pongan, le van a dar doble clic y les va a aparecer, pues aquí está, out salida, aquí está, sí, sí lo hace. Es una estructura. Aquí, por ejemplo, tienen el vector del tiempo, este es el tiempo de la simulación. Y aquí tienen en salida una estructura que consiste de varias partes. El tiempo que te lo vuelve a ofrecer, el tiempo de simulación y la señal. La señal que con algunos atributos, nosotros lo que necesitamos son los valores. Estos son los valores, ¿sí? ¿Cómo la mandamos llamar entonces? Bueno, la mandamos llamar así, como, por ejemplo, yo la quiero ya renombrar para no tenerla en esta estructura de punto, de mandarla a llamar con punto, porque es un objeto, pues es una estructura. Entonces yo le puedo llamar, por ejemplo, y igual a out, punto, así el nombre como aparece aquí, punto salida, punto signals, punto values. Y eso va a ser y. En y yo voy a tener la salida de la simulación. Yo lo puedo plotear para ver.
plot Y. Y aquí está, que es la del osciloscopio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que aquí cuando ocurrió la simulación, esto que yo aquí tengo en el osciloscopio está puesto en out.salida. Y así lo tengo que mandar llamar out.salida. Dentro de salida, es que imagínense como si fueran folders, pues. Dentro del folder maestro o del folder general del raíz out está salida. Dentro de salida está signals y dentro de signals está values. Pero yo lo renombré para llamarle Y y no estarlo llamando con esta estructura o este formato de puntos. ¿Sí? También aquí mismo está el tiempo de simulación. Aquí está time. ¿Sí? Entonces, yo incluso puedo plotear Y contra time. En este caso se llama out.salida.time. Yo lo podría hacer. ¿Sí? Aquí está. Out.salida.time. Si yo lo quisiera así, por ejemplo, yo lo puedo guardar en otra nueva variable, una variable llamada time o t, ¿sí? T igual a out.salida.time. Y ya lo tengo más cómodo. Y ahora sí, en lugar de que yo plotee las muestras, como fue en este caso yo tengo ploteadas las muestras. Un vector de 52 muestras. No es de tiempo, esto no son segundos, son muestras. Si yo quisiera las muestras con el tiempo de la simulación, entonces ya le puedo dar time, tiempo, contra Y. ¿Sí? Y aquí están, aquí son los 10 segundos de simulación. Entonces, ojo, cuando ploteamos, si ploteamos en el argumento del tiempo, estamos ploteando las muestras, el tamaño del vector de 52 muestras, pero si queremos con precisión en qué tiempos ocurrieron esas muestras, pues le tenemos que poner el comando time. En este caso, el tiempo. Ahora, fíjense también que yo si quiero, no puedo renombrarlos, no le puedo llamar Y ni T, yo las puedo renombrar e incluso mandarlas llamar así. Por ejemplo, yo puedo plotear desde el origen, nada más que pues está más engorroso. O sea, el tiempo se llama out.salida.time. Y eso contra la señal, que es out.salida.signals.values. Y eso es lo mismo, pues lo podré hacer así también y me muestra. Sí, pero ¿qué es lo que sugiero? Pues que renombren esto para que no estén batallando y sea más claro y más transparente. Este es el tiempo y aquí lo tengo y esta es la salida. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú ya tienes la salida, ¿sí? Y lo que recomiendo es que para el caso del entrenamiento de una estructura neuronal, pues esto mismo lo repitas acá a la entrada, ¿sí? Agarras otro bloque sin mount y lo metes a la entrada para tener los pares de entrenamiento. Y a pues yo le puedo llamar entrada. A este bloque son las entradas y así ya voy a tener mis pares de entrenamiento. ¿Sí? Voy a limpiar. Y corro la simulación. Y yo ya tengo dentro de out, voy a tener entradas y salidas. ¿Vale? Y lo vuelvo a mandar llamar igual. ¿Sale? Nada más que aquí yo le puse una serie de tiempo. ¿Sale? Entonces, acuérdense que es más fácil. Bueno, para mí es más fácil. De cualquier manera funciona. El formato le dije estructura con tiempo. Acá no lo modifiqué, me quedó una serie de tiempo. Entonces le voy a dar estructura con tiempo. Si no, van a tener que llamar el segundo vector, si lo dejan como time serie. Si lo dejan así, como una serie de tiempo, van a tener que llamar al segundo vector todas las filas de la segunda columna para poder correr el tiempo. Digo, la señal, perdón. Aquí se ve, miren, cómo quedó. Aquí en MATLAB se ve dónde está. Se me perdió, aquí está. El out, la entrada, es una serie de tiempo, entonces la señal está en la segunda fila. Segunda columna, perdón. Bueno, entonces lo voy a correr. Mejor así, los dos como una señal tipo salida con estructura con tiempo. Aquí están.
estructura con tiempo, y lo corro. Y ahora sí, en el entorno de MATLAB ya me queda out, donde está empaquetado todo. No lo hice, no lo salvé. Entrada, okay, no lo salvé. Estructura con tiempo, ok. Y ya debe de haber quedado. Cambiaron. Refrescar, out. Ahí está. Entrada y salida. Entonces, por ejemplo, ya la nomenclatura de la red neuronal, que es el caso que nos ocupa aquí, que me están preguntando, mis entradas, en este caso mis X, el vector X, va a ser igual, yo lo puedo mandar aquí para no equivocarme, y es así, out.entrada.signals, .values. Entonces sería mi entrada X igual a out.entrada.signals.values. Y la salida, la puedo ver también aquí. Está en out, está la salida. Values. ¿Sí? De hecho, pues es el mismo formato, ¿no? Puedo copiar y decirle la salida o el target es igual a... Puedo copiar nada más que aquí va a ser salida. Listo. Si quiero plotear las muestras, pues los puedo ver rápidamente. ¿Cuál fue la entrada? Plot X, que es la senoidal pura. ¿Y cuál fue la salida? Que en este caso es target, que es la señal ya procesada por el sistema. Esta es la salida. Y bueno, ya finalmente de aquí, entonces ahora sí mando llamar ya a la aplicación que yo esté interesado, pero ya tengo los parámetros, los valores, el dataset, input, output, ya lo tengo en MATLAB y yo desde aquí ya puedo hacer lo que quiera, como plotear simplemente o hacer cualquier procesamiento, como en el caso de utilizar el Pattern Recognition de Neural Networks. Ya lo puedo mandar llamar mis inputs, que son X, y mis outputs, mis targets, que no aparecen de 52, los targets, porque no aparecen. Inputs, target, .NET Word. 52 por 1, no target, porque no aparece. No lo quiere reconocer. A ver, vamos poniéndolo como columnas. Ok. Los inputs son X y los outputs. ¿Por qué no los quiere reconocer? 52 por 1. Una muestra. Ah, ya, ok. A ver. Creo que... Ok. Vamos a dejarle aquí que no. Entonces, a regresar aquí. Y el detalle es que los quiere ver como filas y como columnas. Por ejemplo, entonces nada más lo que voy a hacer es transponerlo. X igual a X transpuesta. Y lo mismo, T igual a T transpuesta. Y así ya es 1 de 52 valores. ¿Sí? Aquí entonces, nada más al transponerlo, me aparece ya mi input. No aparece el target. ¿Por qué no aparece el target? A ver, ¿por qué no aparece el target? Si ya lo tengo, X es 52 muestras de un elemento. El target. A ver. Ok, a ver, ¿qué está pasando aquí? No es común a veces que pasen
este tipo de, y no es que sea un error, es que es una interpretación a veces errónea que se está haciendo. A ver. Déjenme, voy a cerrar esto. Y vamos abriendo MATLAB. Yo aquí tengo las X, que son las entradas. Voy a verificar, aquí están. Y tengo las salidas correspondientes. Entonces, en el Pattern Recognition, a ver, aquí está el Pattern Recognition. Selecciono X, no ve los targets, no target selected, ¿por qué? Ah, correcto, correcto. No, pues estoy completamente en otro. Esto es Pattern Recognition, entonces esta aplicación no es yo estoy tratando de hacer un problema de fitting. El problema que estamos nosotros atacando es fitting, no Pattern Recognition. Perdón. Sí, o sea, es Neural Net Fitting. ¿Por qué no puedo hacer Pattern Recognition? Pues porque este es un mapeo de entrada-salida, no es categórico. O sea, a un valores de entrada les corresponde onto, ciertos valores de salida, es un mapeo onto. ¿Sí? Entonces, no, ni al caso. Yo tendría que tener una salida categórica. Nosotros en el ejercicio queremos procesar el Neural Network Fitting, que es precisamente eso. Ok. Entonces, ahora sí, mi entrada son X y mis targets. Y bueno, ya aquí hago lo correspondiente, ¿sí? Que ya saben, entreno la estructura neuronal. Que es lo que ya les estaba pidiendo. Veo el fit. Sí. Y aquí, bueno, se puede ver cómo tiene algunos problemas para entrenarse. Pero bueno, eso ya es parte de lo que hay que hacer. Sale para hacer el entrenamiento. Ok, bueno, en fin. Eso ya es lo que tienen que hacer ustedes como la tarea. Ahorita el objetivo era simplemente que vieran cómo se pueden pasar los valores desde el entorno de Simulink hacia MATLAB y ya pueden procesarlos como correctamente corresponde. Ok, bueno, subo la grabación.